Las notas de matemáticas de 4 alumnos de tercero ESO A del IES de la Asunción son 5, 2, 10 y 3. En cambio, las notas de matemáticas de 4 alumnos también de tercero ESO B del IES de la Asunción son 6, 6, 5 y 5. A. Calcula los parámetros de centralización en cada grupo. Me refiero a la media, la mediana y la moda. Observarás que el valor atípico 10 en tercero ESO A, es verdad, en tercero ESO A las notas son bajas, menos un 10, afecta mucho a la media, la hace aumentar, pero en cambio no a la mediana. Apartado B. Calcula los parámetros de dispersión de cada grupo, el rango, la varianza, la desviación típica. Observa cómo la desviación típica en A es mucho mayor que en B. Claro, la desviación típica me mide la variabilidad de los datos y aquí, como veis, hay mucha más variabilidad y no aquí que son más homogéneos. Son notas muy parecidas. Veamos. Aparte de lo que se nos pide, vamos a hacer más cosas. Lo primero siempre, cuando tenemos un problema de estadística, es aclarar cuál es la variable estadística que estamos estudiando. En este caso, notas de matemáticas de alumnos de tercero ESO A del IES de la Asunción. La población está formada por los alumnos de tercero ESO A. Hemos tomado una muestra de 4 alumnos. Esta variable es una variable estadística cuantitativa, claro, las notas son números, discreta. Observa que toman valores enteros y hay una cantidad finita. Tenemos otros datos referidos a las notas matemáticas de tercero ESO B. Es otra variable estadística, también cuantitativa, discreta. Cuando tenemos variables cuantitativas me pueden preguntar por la media, la mediana y la moda, por ejemplo, parámetros de centralización, ver dónde está el centro de estas notas. También parámetros de dispersión, para ver lo dispersos que están los datos o no. Siempre en variables cuantitativas. En variables cualitativas no nos pueden pedir estos parámetros de centralización y de dispersión. Aquí simplemente tengo 4 datos y no hace falta una tabla de frecuencias para resolver el ejercicio. Pero como estamos empezando, voy a hacer una tabla de frecuencias, aunque insisto, aquí no haría falta por tener muy pocos datos. Voy a agrupar los datos según la frecuencia con la que aparecen. Me explico. Como es una variable cuantitativa discreta, escribimos aquí en la primera columna los datos posibles y los ordeno de menor a mayor. Recuerda que son números, se pueden ordenar, claro. Pondré entonces que las notas han podido ser 2, como no hay ningún 0 ningún 1, pues empezamos por el 2, 3, 5, 10. En la siguiente columna se suele escribir la frecuencia con la que aparece, la f sub i, aunque a veces en algunos libros veréis una n sub i. Bueno, el 2 solamente lo tiene un alumno, el 3 también, 5 también, el 10 también. En la siguiente columna se suele escribir la frecuencia absoluta acumulada. Me explico. ¿Qué es eso de la frecuencia acumulada? Pues a ver, ¿cuántos alumnos han obtenido un 2 o menos? Pues solamente un alumno. ¿Cuántos alumnos han obtenido un 3 o menos? Pues 1, 2, 2 alumnos. ¿Cuántos alumnos han obtenido un 5 o menos? Pues a los dos de antes le sumo este que ha sacado un 5, es decir, 3. Y por último, ¿cuántos alumnos han obtenido un 10 o menos? 4. Claro. Aquí debajo se suele escribir sumatorios de lo que ponemos en las columnas. Bueno, aquí no. Esta columna no tiene sentido, pero aquí sí. Si sumamos estos números, ¿qué obtenemos? Pues exactamente el número de datos que tenemos. Y se suele indicar una n mayúscula. Atentos a esto, ¿eh? Hay 4 datos simplemente. Más columnas. Pues una columna que se suele hallar también es la frecuencia relativa. ¿Qué es esto? Consiste en dividir la frecuencia absoluta entre el número de elementos de la muestra. En este caso 1 entre 4 nos va a dar 0,25. Aquí también 1 entre 4. La verdad que siempre va a ser 1 entre 4. Observa que estos números van a sumar 1. ¿Y para qué quiero esta columna? Bueno, si multiplico por 100, tendré el porcentaje de alumnos que tienen tal o cual nota. Tengo el 25% de los alumnos tienen un 2, el 25% tienen un 3, el 25% tienen un 5,
y el 25% tienen un 10. Pero si sumamos esto vamos a tener un 100, que es el 100% de todos los alumnos. Seguimos. Otra columna que será necesaria si tenemos que hacer un diagrama de sectores es la formada por los grados que tendría cada sector. Para hallar esta columna, pues simplemente razonamos de la siguiente manera. Si el 25% de los alumnos han obtenido un 2, el sector circular tendrá un ángulo central del 25% de 360 grados. Tengo que hallar el 25% de 360 grados. Pues multiplico 360 grados por 0,25. Me va a dar 90. Todos me van a dar 90, claro. Porque el 25% de los alumnos tienen un 3, el 25% tiene un 5, el 25% tiene un 10. La suma de estos números tiene que dar la vuelta entera 360 grados. Insisto, esto se obtiene si tengo que hacer un diagrama de sectores. Si no, esta columna no la hallamos. Otra columna que se suele hallar es la frecuencia relativa acumulada. Por eso lo pongo mayúscula, porque es la acumulada. Me explico. La frecuencia relativa de los alumnos que tienen un 2 es 0,25. Aquí pondré 0,25. La frecuencia relativa acumulada del 3 es la suma de las frecuencias relativas de las notas que son menores o iguales que 3. Es decir, voy sumando estas cantidades. Aquí será 0,50. El siguiente número, tengo que sumar estos tres números, la suma de las frecuencias relativas de las notas que son menores o iguales que 5, en este caso 0,75. Claro, el último número siempre será un 1, porque es la suma de todas las frecuencias relativas, y tiene que ser 1. Hay otras columnas que se suelen hallar para hallar parámetros estadísticos, para hallar la media y la varianza, pero después los hallaré. El ejercicio no lo pide, pero me podrían pedir gráficos de estos datos. Por ejemplo, un diagrama de barras. Se trazan unos ejes. Escribimos aquí de menor a mayor los posibles valores de la variable estadística. Si lo quiero hacer bien, debería escribir los posibles valores de la variable que varían desde 0 hasta 10. 0, 1, 2. Y voy a representar ahora columnas que indican la frecuencia con la que ocurre cada uno. La F sub I en las columnas. Alumnos con 0, pues ninguno. Alumnos con 1, tampoco. Alumnos con 2, hay un alumno. Con una barra de una altura que me indique que hay un alumno. Le he puesto el 1 aquí, pues será así. Del 3, un alumno también. Del 4, 0. Del 5 hay un alumno. Del 6, 0. Del 7, 0. Del 8, 0. 9, 0. Y hay una persona que ha sacado un 10. Este sería el diagrama de barras. Un diagrama de sectores consiste, como sabéis, en dividir un círculo en sectores donde el ángulo central de cada sector me lo indica esta columna. Claro, como todos tienen igual frecuencia, serán sectores de ángulo central 90 grados. Aquí estarían los que obtienen un 2, los que obtienen un 3, los que obtienen un 5, los que obtienen un 10, el 25% en cada uno. Pero vamos a hallar ya lo que me pide el ejercicio, los parámetros de centralización y de dispersión. Parámetros de centralización, recuerda, llamamos moda al valor más repetido, la media y la media aritmética que siempre habéis hallado, la suma de todas las notas dividido en número de notas, que cuando está agrupado en frecuencias utilizaré esta otra fórmula. La mediana es esa nota tal que el 50% de los datos es menor o igual que esa nota, que esa mediana. Ahora después haremos ejercicio. Después también hallaremos las medidas de dispersión. El rango es muy fácil, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La varianza no es tan fácil, se puede hallar con esta fórmula, aunque lo más cómodo es esta. Y si tengo muchos datos y están agrupados en frecuencias, se utiliza esta otra. La desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza. El por qué mide la dispersión, pues haciendo el ejercicio daréis cuenta. Vamos a hallar las medidas de centralización y de dispersión de todos estos datos. Y luego repetiré todo para tercero ESO B, que tengo estos datos.
La moda, como dice alguien, es lo que está de moda, es decir, el dato que tiene mayor frecuencia. Resulta que todos tienen frecuencia 1, así que la moda es cualquiera de estos 4 números. La moda, la verdad es que sirve para poco, y en este caso, desde luego, no sirve para nada. Yo tendré que decir que la moda es 2, 3, 5 y 10. Cualquiera de los 4 números es moda. Bien, el parámetro más importante de centralización es la media, que como sabéis es sumar las notas y dividir entre el número de notas. Pero tenéis que aprender a utilizar esta nomenclatura y también esta. Tenéis que entender lo que pone aquí. Arriba pone la suma de las notas desde la primera nota hasta la última, todas las notas, desde 1 hasta n. En este caso hay 4 notas, pues hasta 4. Bueno, pues 2 más 3 más 5 más 10, las 4 notas, dividido entre 4. Sumamos 2 entre 5 y 5, 10, 10 y 10, 20. 20 entre 4, pues me sale un 5. 5 es la nota media. ¿Por qué es un parámetro de centralización? Me dice dónde está el centro, ¿no? Pero estaréis de acuerdo conmigo que ese 10 ha hecho aumentar la media mucho. Hay muy malas notas, pero en cambio el 10 hace aumentar la media. Los valores atípicos, como dice aquí, afectan mucho a la media. Vamos a hallar ahora la mediana. Dice aquí que es esa nota tal que el 50% de las notas es menor que el... Bueno, veamos, porque tiene algún otro matiz que no se explica ahí. Esto intenta ser un resumen y no se explica con detalle. Para hallar la mediana, lo que hacemos es ordenar las notas de menor a mayor. En este caso, son muy pocas y las voy a escribir. Las notas son 2, 3, 5 y 10, de menor a mayor. ¿Cuál es la nota que se queda en el centro? Vamos a ver. Resulta que no puedo elegir como mediana el 3 porque deja 1 a la izquierda y 2 a la derecha. Tampoco puedo elegir la mediana el 5 porque deja 1 a la derecha y 2 a la izquierda, no está en el centro. Cuando ocurre eso, la mediana va a ser la media aritmética entre estos dos números, entre el 3 y el 5. En la práctica, lo que hacemos es dividir la n mayúscula entre 2, es decir, hallamos el 50% de 4. El 50% de 4 es 2, ¿no? Y ahora vemos la columna de las frecuencias acumuladas. El 2 justamente aparece aquí. Cuando justamente este número aparece en esta columna, la mediana va a ser la media aritmética de estos números. La explicación lo he dicho antes. Claro, la mediana en este caso será la media aritmética entre el 3 y el 5. 8 entre 2, la mediana es 4. Quiero que observéis que si hubiera tenido un quinto dato, una quinta nota, imagínate que hubiera tenido un 1 aquí delante. Un 1, un 2, un 3, un 5, un 10. Pues en ese caso la mediana hubiera sido el 3, porque está justamente en medio. Deja 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Y es que si hubiera hallado el 50% de 5 me da 2,5. Pues entonces elijo el tercer elemento en el orden que he escrito las notas, ¿no? En mi caso, comentaros que la media ha sido 5. Si lo representamos aquí, justamente la media está aquí, tenéis que saber que si estas columnas tuvieran peso y esta barra fuera como una balanza, el punto donde queda en equilibrio la balanza es justamente en la media. Es decir, si levanto esta barra desde aquí, no caería ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Es una curiosidad que quería compartir. Luego observa que la mediana, me ha salido 4, está aquí, y la mediana es a veces más útil que la media cuando en la muestra hay valores muy atípicos. Quizás sea más representativo de esta muestra decir que la nota promedio es 4 que no 5, ya que el 10 distorsiona mucho la media aritmética. No obstante, la media tiene propiedades matemáticas muy importantes que no vemos en este curso, por supuesto, muchas más propiedades que no la mediana. Comentaros también otra cosa: si la frecuencia absoluta de cada dato no hubiera sido 1, hubiéramos utilizado más bien esta fórmula. En el numerador hubiéramos utilizado esta fórmula para hallar la suma de las x sub i.
es que normalmente las muestras tienen muchos más valores y se repiten de vez en cuando. Por eso veréis en tablas de frecuencias columnas como la columna de las X sub i por las F sub i, el producto de este por este, que en este caso pues sería 2, 3, 5, 10, claro, porque se multiplica por 1. Y aquí debajo la suma de estos números, que en este caso es 20, este número es el que colocamos aquí, la suma de las X sub i por las F sub i, que es lo que pone aquí. Pero se hace cuando agrupo los datos según la frecuencia que ocurren, claro. Pasemos ahora allá a las medidas de dispersión. Primero el rango. Bueno, es muy fácil, la diferencia entre el valor máximo y mínimo, en este caso entre el 10 y el 2. 10 menos 2, 8. Pero este número sirve para poco. Me está midiendo la distancia que hay entre la mayor nota y la menor nota, ¿no? Los puntos que hay entre ambos. Es la varianza y la desviación típica lo que se suele estudiar. Mirad, para la varianza tenemos la letra S al cuadrado. Tomar esto como si fuera una letra, ¿de acuerdo? No es que se eleve la S al cuadrado, simplemente este es el símbolo. En algunos libros también ponen sigma al cuadrado. Y mirad la definición. Aunque luego en la práctica se utiliza esta fórmula o bien esta si está agrupado en frecuencias. A ver, es un poco difícil de entender, pero aquí lo que hacemos es, a cada nota le restamos su media y lo elevamos al cuadrado, así siempre será un número positivo. Sumamos todos esos cuadrados, todas esas desviaciones cuadráticas que se llama también, y lo dividimos por el tamaño de la muestra. Voy a hallar la varianza de esta forma, ya que hay muy pocos datos, y luego la hallaré con esta otra fórmula y veréis que me da lo mismo. Lo que tengo que hacer es a cada nota restarle la media, que es 5, aquí está. Es decir, 2 menos 5, que es la media, lo elevo al cuadrado, más. Ahora la siguiente nota, 3 menos 5 al cuadrado, más 5 menos 5, va a ser 0, al cuadrado, y por último 10 menos la media, que es 5, al cuadrado, y todo dividido entre n, entre el tamaño de la muestra, 4. Observa que si los números estuvieran cercanos a la media, la varianza será casi 0, y si están muy alejados de la media, la varianza aumentará. La varianza me va a decir, por tanto, lo dispersos que están los datos respecto de la media. Imagínate que las 4 notas hubieran sido un 5. La media hubiera sido un 5. Y la varianza 0, porque no hay desviación entre el dato y la media. En fin, vamos a operar. Aquí tengo menos 3 al cuadrado, que es 9, más menos 2 al cuadrado, que es 4, más 0 al cuadrado, más 5 al cuadrado, que es 25. Todo entre 4. Esta es la varianza. 38 cuartos, que es 19 medios, que es 9,5. Bien, esta es la varianza. ¿Es mucha, es poca? Bueno, 9,5. Veréis cómo ahora después, cuando llevo la varianza en estos datos, me va a dar un número mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque la dispersión que hay de los números es mucho menor que esta. Voy a hallar ahora la varianza de otra manera, utilizando esta fórmula. Como veis, aquí necesito hallar la suma de las X sub i al cuadrado. Cuando están agrupados según su frecuencia, pues en lugar de esta expresión tenemos esta, pero es lo mismo. A menudo estos cálculos, este o este, que es lo mismo repetir, se hallan aquí en la tabla. Quiero cada X sub i, ahora la voy a elevar al cuadrado y multiplicar por su frecuencia, aunque aquí, insisto, la frecuencia es 1. Tengo 2 al cuadrado, que es 4, 3 al cuadrado, que es 9, 5 al cuadrado, que es 25, y 10 al cuadrado, que es 100. Y ahora los sumo. 100, 25, 9 y 4 son 138. Bien, pues este numerador vale 138. De todas formas lo voy a escribir todo otra vez aquí, aunque se suele utilizar esta tabla. Lo que he hecho aquí en este numerador es cada nota la elevo al cuadrado y se divide entre n, entre los 4 datos. Pero atentos, ahora menos la media al cuadrado, no nos confundamos. La media, que la tengo hallada ya, que es 5 al cuadrado. Es decir, tengo esta suma, que es 138 partido de 4
menos 5 al cuadrado. Pues me tiene que dar lo mismo, me tiene que dar 9,5. Observa que si hago esta resta de fracciones, tengo 138 menos 25 por 4, que es 100, partido de 4. Si restamos, tenemos 38 partido de 4, que es lo mismo que teníamos antes, claro. 9,5. Esta segunda forma es la que se suele utilizar. ¿Por qué? Pues normalmente porque la media no siempre es exacta, aparecen decimales y tendré que hacer más cálculos, aparte de que normalmente la muestra es mucho mayor, pero como habéis visto en este ejemplo sencillo, ambas fórmulas coinciden. Por último voy allá a la desviación típica. Se utiliza la letra S para designar la desviación típica. Algunos libros ponen sigma y es muy fácil, simplemente la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 38 cuartos, que es aproximadamente 3,08. Bien, pues esta es la desviación típica. Este número se utiliza mucho en estadística, no lo vemos este año. Me dice la dispersión que hay en las notas. Es una dispersión bastante alta. Vamos a repetir ahora todo para las otras notas y luego compararé los resultados. Primero la tabla de frecuencias, la voy a hacer rápida. Ordeno de menor a mayor las notas. Observo que solamente tengo o 5 o 6. Con una frecuencia, pues hay 2 5 y 2 6. Aquí pongo la suma 4, claro, la n es 4. Hay 4 datos igualmente. Siguiente columna, las frecuencias acumuladas. Frecuencias absolutas acumuladas. Aquí un 2 y aquí un 4. Recuerda, este 4 es porque hay 4 notas menores o iguales que 6. Las frecuencias relativas consiste en dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. 2 entre 4, 0,5. Y aquí también 0,5. Claro, si multiplicamos por 100 tenemos el porcentaje y es que el 50% de las notas son 5 y el 50% de las notas son 6. Suman al 100%, como siempre. Siguiente columna, por si tengo que hacer diagrama de sectores, que no siempre, voy a hallar los grados que tiene que tener cada sector circular. Lo que tengo que hallar es el porcentaje de 360. Por ejemplo, el 50% de 360, que va a ser 180, claro, la mitad de la circunferencia, y aquí también 180, ¿no? Esta columna no se suele hallar si no me piden diagrama de sectores. Frecuencia relativa acumulada. Bueno, pues igual que hice esta con la frecuencia absoluta, lo que tengo que hacer ahora es las frecuencias relativas acumuladas. Es decir, voy acumulando las frecuencias relativas. Primero 0,5, luego 0,5 más este 0,5, que sería 1. Siempre acabo en 1, claro. ¿Qué significa eso? Pues que la suma de las frecuencias relativas que tiene una nota 6 o menos es 1, claro, el 100%. Bien, luego estas dos columnas, recuerda, esta la he utilizado para hallar la media y esta me ha venido muy bien para hallar la varianza. Multiplicar x sub i por f sub i. 5 por 2, 10. 6 por 2, 12. Sumo, me da 22. Claro, este 22, ¿qué es? No es más que la suma de las 4 notas, claro. 10 suman los 5, 12 suman los 6 y 10 más 12, 22. La suma de las 4 notas. Y por último esta columna, la suma de las notas, pero cada una al cuadrado. Me viene muy bien, recuerda, aquí para hallar la varianza. Tengo que hallar 6 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Pero claro, como están agrupadas en frecuencias, pues hago lo siguiente. 5 al cuadrado, 25, pero por 2, porque está 2 veces. Me da 50. 6 al cuadrado, que es 36, pero por 2, porque está 2 veces. Estos números ahora se suman, me va a hacer falta aquí para hallar esta suma, este numerador. Esto suma 122. Pasemos a hacer gráficos como antes. La nota puede ser 0, 1, 2, hasta 10. Alumnos con 0, ninguno. Alumnos con 1, ninguno, 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 ninguno. Hay 2 5. Levanto una barra que llegue hasta el 2. 2 6, 0, 0, 0, 0.
Hacer aquí un diagrama de sectores no tiene mucho sentido, pero lo voy a hacer también. Recuerda, en una circunferencia dividimos en sectores. El ángulo central de cada sector lo tenemos aquí, claro, 180 y 180. Este ángulo 180 y este también. Y es que la mitad de los alumnos han sacado 5 y la otra mitad han obtenido un 6. Pasemos allá las medidas de centralización, donde me dicen dónde está el centro de los datos. La moda, el valor más repetido. Pues la verdad es que esta vez el 5 y el 5 serían la moda. La moda sirve para poco, como veis. La media de las notas, como sabéis. La suma de todas las notas dividido entre el número de notas, en este caso 4. Pero acostumbrados a verlo así también, esta fórmula, la suma de las notas posibles, que en este caso solamente son 2, o 5 o 6, cada nota se multiplica por la frecuencia en la que aparece, dividido el tamaño de la muestra. Me estoy refiriendo a 5 por 2 más 6 por 2, partido de 4. Han habido 2 5 y 2 6. Claro, en definitiva en el numerador tengo la suma de las notas. 10 más 12, claro, 5 más 5 más 6 más 6, 22. Número que obtenemos aquí en la tabla. Acuérdate, para otros ejercicios donde hay muchísimos más datos, me ayudaré de la tabla de frecuencias para hallar la suma de todos los datos. 22 entre 4, 11 entre 2, pues es un 5,5. La media de este grupo es un poquito mayor, pero casi igual que la otra media. Dispersión, que me miden lo dispersos que están los datos. Desde luego, estos datos están menos dispersos que estos, así que los números serán menores. Empezamos por el rango. No se utiliza en la práctica el rango. Recuerda la diferencia entre el mayor y menor valor, la diferencia entre el 6 y el 5. El rango es 1. Entre la mayor nota y la menor hay solamente un punto. La varianza. Utilizamos el símbolo S al cuadrado para la varianza. Antes se me ha olvidado decir que en muchos libros la varianza muestral no se define así. Es prácticamente igual, pero se divide no entre n, sino entre n-1. Evidentemente aquí también n-1 y aquí también n-1. Es la varianza muestral. Para llamar a esta varianza, la que dividimos por n, varianza poblacional. Son pequeños detalles que en este curso no estudiamos. Pero en las calculadoras científicas veréis que se puede hallar la varianza dividiendo entre n, varianza poblacional, o dividiendo entre n-1, varianza muestral. Hay que saber diferenciar, si utilizamos la calculadora, cómo se halla una varianza u otra. Bien, pues voy a hallar la varianza de dos formas igual que antes, para que lo aprendáis. Como he dicho antes, la varianza es la media de las desviaciones de los datos respecto de la media al cuadrado, cada desviación. Aquí tengo un 5 y un 6, y la media es 5,5. Por tanto, si voy a la primera definición, tengo que hacer lo siguiente. El 5 menos su media, que es 5,5, al cuadrado. Claro que como está dos veces, porque hay dos 5, lo multiplico por 2, más la otra nota es un 6. 6 menos la media al cuadrado, pero como está dos veces, hay dos 6, pues multiplico por 2. Todo dividido entre n o n-1, depende de una varianza u otra. En este caso, utilizo la n, pues lo divido entre 4. Observa, 5 menos 5,5 es 0,5 negativo, al cuadrado es 0,25. Por 2, pues me da 0,5. Más, aquí ocurre exactamente igual, 0,5 al cuadrado es 0,25, por 2 0,5 y todo dividido entre 4. Me da 1 entre 4. La varianza es 0,25, un cuarto. Voy a utilizar la otra fórmula, esta o esta, y veréis que me da lo mismo. Si utilizo esta fórmula, tengo que hallar la suma de las notas, cada una al cuadrado. Como hay repetidas, prefiero utilizar esta. Claro que ese número lo tengo aquí calculado ya. Esta suma es 122. Pero insisto, no es más que 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, es decir, por 2, más 6 al cuadrado más 6 al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado por 2, partido de 4, menos
la media al cuadrado. La media es 5,5. 5,5 al cuadrado. Esta suma es ese 122. Observar que aquí casi tengo que hacer más operaciones que con la definición. No suele ser así. Bien, 122 entre 4 os da 30,5. 5,5 al cuadrado da 30,25. La diferencia es 0,25 como antes, claro. Por último ya la desviación típica, digamos S, la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de 0,25, que es la raíz cuadrada de un cuarto, es un medio, me da 0,5. Esta es la desviación típica. Bien, como dice el ejercicio, observa que la desviación típica aquí es mucho más pequeña que aquí. Ya lo comentaba antes, la desviación típica me mide la dispersión de los datos y aquí hay menos dispersión. Los números están más centrados o alrededor de la media. Aquí en cambio están más dispersos, están más alejados de la media. Mirad, vamos a ver otros datos. En la página del instituto, pulsar en documentación, todo sobre la selectividad. Y aquí debajo tenéis estudios estadísticos de las pruebas de acceso a la universidad. Por ejemplo, en esta primera tabla, veis el estudio estadístico de los exámenes de PAU del junio 2018. Quiero que entendáis estos números. Por ejemplo, en Historia de España se presentaron 59 alumnos, la nota media fue 8,82 y la mediana es un 9. Son las dos medidas de centralización. Observa cómo media y mediana en todas las asignaturas pues están relacionadas, ¿no? Se parecen un poquito, ¿no? Se parecen bastante. Pero recuerda que la media es la suma de las notas dividido entre el número de notas y la mediana es esa nota tal que el 50% de las notas son inferiores o iguales a ella. Por ejemplo, el 50% de las notas son menores o iguales que 5 en las notas de geografía. Y luego veis, aquí también está la desviación típica. Voy a fijarme, por ejemplo, en los dos extremos. Por ejemplo, en latín la nota media es 7,63 y la desviación típica es 1,28. No hay mucha dispersión en las notas respecto de la media. En cambio, en griego, la desviación típica es muy grande, casi 3. Seguro que en las notas de griego hay mucha más dispersión, aparte de que las notas son más bajas, que en latín. Las notas están aquí abajo, voy a ver latín y griego. Bien, aquí están, observa latín, notas más altas y poca dispersión en los datos. Si vemos griego, observa notas altas, notas muy bajas, un 1,3, un 0, un 0,3. Hay mucha dispersión en las notas. De ahí que la desviación típica en griego sea tan alta y en latín mucho más baja. Por cierto, 2018 fue un año bastante excepcional porque en matemáticas aprobó casi todo el mundo, el 95%, y fijaros qué nota media hubo. Y la mediana no digamos. No es algo muy frecuente porque como veis en matemáticas tenéis aquí las notas medias año a año. Y este numerito es la media global después de 16 años haciendo medias. Tras 16 años se han presentado 251 alumnos y con esta media. Como veis, el año 2018 tiene una media mucho mayor que años anteriores. Evidentemente, las calculadoras y los ordenadores nos ayudan a hallar estos parámetros estadísticos muy fácil, la media, la varianza. Voy a enseñaros a cómo hacerlo con esta calculadora concreta, este modelo Cassia. Lo primero que hay que hacer siempre es borrar los datos que pueden haber metidos en estadística. Para eso pulsamos Shift y luego este botón. Aquí dice que borremos todo lo que tenga memorizado, ¿no? Pulsamos ahora al igual y ya está todo. Mira, lo primero que vamos a hacer es tener la calculadora en el modo estadística. Pulsamos este botón, Mode, luego pulsamos el 2 y tenemos en estadística. Mirad, hay muchas opciones. Nosotros vamos a elegir esta que pone una variable. Lo demás se ven en cursos superiores cuando tenemos dos variables, queremos hallar la recta de regresión u otras cosas, ¿de acuerdo? Una variable solamente, pulsamos el 1 entonces y ahora colocamos los datos. Observar 2, 3, 5 y 10, pues 2, luego pulso el igual y aparece aquí el 2. Ahora el 3, el 5
y el 10. Están los 4 datos metidos. Si pulso AC, aparece aquí un 0, pero no se han borrado los datos. Los datos están ahora guardados. Para hallar ahora la media o la varianza, pues pulso Shift y luego este botón de estadística. ¿Veis? Por ejemplo, si queremos hallar ya la media, que por cierto sabemos que nos da 5, lo tenéis aquí, pulso variables, es el 5, y aquí veis n, la media, la varianza poblacional cuando se divide entre n, la varianza muestral cuando se divide entre n-1. Por ejemplo, la media sería pulsar el 2. Pulso el igual, ¿veis? Y la media es el 5. Y queremos hallar otro parámetro, por ejemplo, la n va a ser 4, es el número de datos de la muestra. Pulso el 1 y tenemos, y ahora he puesto igual, claro, y tenemos los datos, el número de datos. Otro parámetro, por ejemplo, queremos saber la varianza poblacional, la que hemos hallado aquí. Me tiene que dar 9,5. Bueno, realmente me va a dar la desviación típica, perdón. Me va a dar la raíz cuadrada de 9,5, que es 3,08. Veamos, aquí pulsar el 3, luego el igual, y ahí lo tenéis, 3,08, que es la desviación típica poblacional. Deciros que también podemos hallar, por ejemplo, la suma. Esta suma, si pulso el 4, ¿veis? Aparecen las sumas de las x al cuadrado. Se refiere a este número, a este 138. Si pulso el 1 y luego el igual, ¿veis? 138. O la suma de las x, que es 20, Shift, estadístico, 4 de las sumas, y ahora pulso el 2 para ver cuál es la suma, que es 20. ¿De acuerdo? Pero observar que no me ha permitido en esta calculadora escribir las frecuencias. He tenido que escribir un dato a dato. Eso no siempre es así. Si quieres escribir la frecuencia, hay que hacer lo siguiente. Bueno, lo primero que voy a hacer es borrar los datos. Shift, CR y pulsar el 3 indicando que, ahora al igual, indicando que se borre todo. ¿De acuerdo? Ahora ya no hay datos. Bien, para poder tener la columna de las frecuencias hay que cambiar el setup. Para eso Shift, luego setup. No aparece aquí, hay que pulsar este botón y pulsar el 3 para tener estadística. Y fijaros lo que me pregunta. ¿Quieres una columna de frecuencias? Pues le dices que sí. ¿De acuerdo? Ahora ya vas en modo estadística. Pulsamos el 1 para variables unidimensionales, que son las que vemos en este curso. Y observa que tengo la columna de las frecuencias. Voy a hacer entonces los cálculos de estos datos. Pongo el 5, igual. En un principio me parece el 1, pero tú aquí puedes moverte y pulsar el 2 y decir que hay 2 5. Pulso aquí ya el 2 porque sé que va a haber también 2 6. Luego aquí pulso el 6 y mirad, aquí tengo lo mismo que tengo aquí, ¿no? Hay 2 5 y 2 6. Ahora no olvides, pulsa C, no se van a borrar los datos, están ahí guardados, pero es lo que hay que hacer ahora para poder recuperar la información. Por ejemplo, quiero la media, recuerda, estamos haciendo lo mismo de antes, 5,5, recuerda la media era 5,5. Quiero la desviación típica poblacional, Shift, Stat, 5 y es el 3, pulso el igual, 0,5 exactamente lo que antes obtuvimos. ¿De acuerdo? Muy interesante saber utilizar la calculadora porque nos ahorra muchos cálculos. Ahora bien, como veis, la mediana o la moda, el rango no lo hallan. En otro vídeo os enseñaré cómo utilizar el ordenador para hallar estos parámetros estadísticos. Recuerda, tenéis más vídeos en aprendermatemáticas.org, pulsar en tercero de la ESO, el botón estadística, y el ejercicio que acabo de hacer es el número 6, como estáis viendo aquí. Y recuerda también, si quieres ayudarme a continuar con este proyecto, puedes pulsar donar, me gusta, compartir. Gracias.